¿Qué tal? Le damos la bienvenida a un nuevo encuentro digital del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Seguimos analizando toda la actualidad, todo lo que está aconteciendo en los últimos días y hoy es el turno de hacerlo de la mano del secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, que ha tenido a bien acompañarnos hoy aquí en los estudios de La Cerca. Le doy la bienvenida aquí y las gracias por atendernos. Bueno, para mí es un placer, como siempre, estar en vuestro medio de comunicación y bueno, pues a vuestra entera disposición. Todo lo que sea favorecer que la ciudadanía pueda estar informada y sepa y pueda tener un análisis certero de la situación, pues todo lo que vosotros contribuís y nosotros humildemente también, pues siempre es bueno. Muy bien, pues si le parece vamos a empezar haciendo un balance de todo lo que ha acontecido durante estos primeros meses de gobierno en Castilla-La Mancha. ¿Cómo lo valoraría? Bueno, la verdad es que tuvimos un punto de inflexión en lo que fue la salida de la crisis, que hay que matizar siempre, que unos salieron mejor que otros, los trabajadores y las trabajadoras desgraciadamente todavía tienen un largo camino por recorrer para salir definitivamente de la crisis, pero sí es verdad que desde un punto de vista económico las grandes cifras en Castilla-La Mancha llevan apuntándonos más de un lustro con beneficios, con un crecimiento económico que ha estado incluso por la media, por encima de la media nacional, ¿no? Eso evidentemente ha supuesto un antes y un después. La absoluta destrucción de derechos y de empleo que se produjo en la crisis, la nefasta gestión política que se hizo en ese periodo, es algo que va a costar mucho tiempo recuperar, pero que afortunadamente en estos últimos 4 años de gobierno del Partido Socialista junto con Unidas Podemos, pues han servido para comenzar ese camino de recuperación que tiene mucho que ver, insisto, con la recuperación de los ciudadanos, de los trabajadores, de la gente de a pie, ¿no? Este segundo periodo que se abre, donde además, bueno, ha salido un gobierno en mayoría absoluta y por lo tanto no necesita socios para gobernar, lo que, bueno, nosotros esperamos es que sí tenga socios para cogobernar que se llamen agentes sociales. Nosotros reclamamos y esperamos que el diálogo social sirva para ese avance definitivo de los ciudadanos y por la parte que a nosotros nos toca de los trabajadores. También hay que decir de muchos empresarios que tampoco han salido de esa crisis. Es verdad que a fecha de hoy se producen más bienes y servicios de los que se producían antes de la crisis, pero también es verdad que todo eso se hace con una precarización en el empleo muy importante y también con una pérdida de poder adquisitivo que puede estar en torno al 20%, lo cual es mucho decir, ¿no? Es decir, se produce más, Castilla-La Mancha es más rica y sin embargo hay un sector de la población muy importante que son los trabajadores que no solo no han recuperado, sino que han perdido una parte importante del poder adquisitivo. Entonces, bueno, nosotros confiamos que en esa mesa de diálogo social que está a muy pocos días, espero, de poderse constituir formalmente, esa casa común, que digo yo, del diálogo social, donde debe haber tantas habitaciones como necesidades pueda tener Castilla-La Mancha, pues que sea una realidad cuanto antes. El gobierno tiene que necesariamente aliarse con los empresarios de Castilla-La Mancha, con los sindicatos de Castilla-La Mancha y a partir de ahí dimensionar toda la acción de gobierno al conjunto de la sociedad articulada que tampoco se puede quedar al margen. Es decir, la legitimación de este gobierno, yo creo que ellos lo tienen claro, tiene que venir de la mano del diálogo y del diálogo de la cooperación y del trabajo cómplice entre agentes sociales y el propio gobierno. El sindicato Comisiones Obreras participó de alguna manera en la elaboración de estos presupuestos que se aprobaron en 2019 para Castilla-La Mancha. ¿Son suficientes? ¿Se tuvieron en cuenta pues esas reivindicaciones que hacían? Bueno, los presupuestos casi nunca son suficientes. Entre otras cosas porque la elaboración de un presupuesto autonómico tiene muchas dependencias y tiene muchas cortapisas que todavía no han terminado de limarse. Nosotros también nos vamos a sumar al Gobierno de Castilla-La Mancha para reclamar cuanto antes una nueva ley de financiación autonómica que intente reequilibrar esos, valga la redundancia, desequilibrios manifiestos que existen entre comunidades autónomas más pobres como la nuestra, con un problema muy serio de despoblación y que necesitan pues un impulso económico por parte del Estado. No se trata de una discriminación positiva, se trata de justicia. Yo creo que el Estado de las autonomías, nuestro Estado democrático, social y democrático de derecho, necesita darle una vuelta seria a nuestro sistema de financiación. Por lo tanto,
a la hora de elaborar los presupuestos nosotros necesitaríamos que hubiera más recursos destinados a los trabajadores, a la recuperación económica de los sectores más desfavorecidos. Yo creo que este presupuesto ha sido ambicioso, ha crecido, pero creo que se ha quedado corto en algunos aspectos, sobre todo, insisto, los que tienen que ver con las políticas de empleo, con lo que tienen que ver con el conjunto de políticas que vayan en el desarrollo de la estabilidad y el crecimiento del empleo. No se nos puede olvidar de que esta región tiene una dependencia importantísima para que su economía funcione del propio consumo interno. Si los ciudadanos no tienen el poder adquisitivo suficiente, va a ser muy difícil que se pueda recuperar nuestra economía. Seguramente habrá sectores puntuales empresariales que puedan tener pingües beneficios, pero seguramente esos beneficios no se repartirán de manera equilibrada. Creo que el gobierno tendría que tener la obligación de buscar esos elementos que sirvan para reequilibrar el crecimiento económico y hacer que no se quede solo en una parte, sino que se distribuya entre todos los demás. Por lo tanto, los presupuestos están bien, los presupuestos suponen un avance, pero nos faltan recursos por parte del Estado, nos falta dinero para poder hacer un presupuesto mucho más cercano a los problemas de la gente, y luego incluso con el que tenemos, pues nosotros vamos a intentar que en su desarrollo pues haya una parte importante del presupuesto que vaya destinado esencialmente a la recuperación de los trabajadores y de los ciudadanos. Bueno, parece que en este sentido sí que puede haber consenso de cara a ese pacto que quiere también hacer el Gobierno de Castilla-La Mancha con todos los agentes sociales, con partidos políticos de financiación autonómica, pero, como sabe, García Paje, el presidente, ha sido muy crítico o está siendo muy crítico con el gobierno, con Pedro Sánchez, en cuanto también a las negociaciones que tuvo con partidos como Esquerra Republicana. No sé si eso considera que puede perjudicar en ese sentido de financiación autonómica o de otras inversiones que puedan llegar aquí a la región. Bueno, igual mis palabras se van a interpretar un poco marcianas, ¿no? Como si fueran expresadas por alguien que viene de otro planeta, pero yo sinceramente que los problemas que tiene Castilla-La Mancha, incluso los problemas que tiene este país, deberían estar en lugar de preeminencia frente a los propios problemas que surgen del nacionalismo. Yo no estoy restándole importancia al problema que existe entre España y Cataluña. Creo que entre España y Cataluña es imprescindible que se establezca una mesa de diálogo seria y formal. Una mesa de diálogo en el que tanto los políticos que representan a este país como los políticos que representan a Cataluña tengan inteligencia política y altura de miras. No miren ni a procesos electorales, ni se miren a sí mismos o a su propio electorado o a su ombligo, sino que miren el interés general. Hubo tiempos muy complicados en este país, en la transición, en el que se producían con normalidad conversaciones entre elementos políticos, entre personajes políticos que no tenían nada que ver. El señor Adolfo Suárez, que venía del régimen, que era el secretario general del régimen, del partido, pues tuvo reuniones con el secretario general del Partido Comunista de España en momentos en los que eso se veía. Parece ser que ahora otra vez ser comunista es algo que te procura cuernos, rabo y te pone un color así anaranjado. Pero, es decir, en momentos complicados el diálogo fue el que permitió que en este país hubiera una democracia que dura ya más de 40 años. Y hoy es necesario. Por lo tanto, yo no voy a restar ni un ápice de importancia a la necesidad de diálogo. Insisto, de diálogo. Ni los 155 ni las banderas solucionaron jamás un problema político. Los problemas políticos no tienen soluciones con toga. Las soluciones se tienen en torno a una mesa y son soluciones de diálogo y soluciones políticas. Pero dicho esto, pues a veces uno tiene la sensación de que esos problemas nacionalistas o de nacionalismo lo que tapan son otras realidades. Porque en Cataluña hay mucha gente que tiene pobreza. Porque en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Extremadura, los ciudadanos tienen problemas acuciantes de desempleo, de niveles salariales, de precariedad, tienen problemas de desindustrialización, problemas de despoblación, es decir, problemas sanitarios, sobre todo en los núcleos urbanos apartados de las grandes ciudades. Necesitan más colegios, necesitan un sistema sanitario más universal si cabe. Bueno, pensando en todo eso, pues hombre, para mí que las diferencias con el gobierno de la nación sean por banderas, me preocupa un poco. A mí me gustaría mucho más que lo que existiera, ya que estamos hablando de que en el gobierno de la nación hay un gobierno progresista y en Castilla-La Mancha también, es que hubiera una vía cotidiana y habitual de diálogo
que, aunque solo sea por la cercanía ideológica que tienen ambos gobiernos, pues que pudiéramos avanzar y pudiéramos poner encima de la mesa qué necesita Castilla-La Mancha y cómo se lo puede procurar el gobierno de la nación sin que eso vaya en contradicción de la arquitectura autonómica de este país, pero siendo conscientes de que aquí hay grandes déficits en materia de infraestructura, sobre todo en materia de agua, tenemos grandes problemas en materia de financiación, tenemos problemas en materia de industrialización, digitalización, es decir, tenemos problemas de futuro. Pues hombre, yo creo que ahora lo que toca no es el enfrentamiento con el gobierno de la nación, lo que toca es la cercanía, la proximidad y la inteligencia política para que ambos dos sean capaces de procurar cosas para los castellano-manchegos. La política es el arte de hacer posible lo necesario y por lo tanto, a pesar de los grandes o pequeñas diferencias que puedan existir entre unos y otros, lo que hay que procurar es que exista el entendimiento, como ha ocurrido siempre. Y la verdad es que cuando el diálogo y el entendimiento han triunfado, ha sido en los periodos de mayor crecimiento económico y sobre todo de mayor estabilidad para los ciudadanos. Ya lo decía usted, se ha referido a los malos datos también de empleo, que precisamente pues, conocíamos este martes. Algunos lo achacan a la subida del salario mínimo interprofesional, pero también ha habido últimamente otros factores como pues, el Brexit, también el temporal ha podido influir en estos malos datos. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué ha pasado? Pues hombre, a veces la derecha y sobre todo la ultraderecha busca soluciones fáciles a problemas difíciles o muy difíciles. Es decir, cuando la ultraderecha y la derecha, esta derecha que yo creo que está utilizando muy poco la inteligencia, porque se suma a las tesis de Vox. Yo no entiendo y alguna vez me gustaría que el Partido Popular me explicara qué necesidad tiene de acercarse a la ultraderecha dejando absolutamente huérfano a un montón de ciudadanos que hasta ahora se han sentido cómodos en un partido que ha sido alternancia de gobierno y que ha ocupado un espacio moderado de centro-derecha. Yo creo que los extremos para esto nunca han sido positivos. Entonces, aportar soluciones fáciles a problemas complejos es algo que en el corto plazo te da un rédito político y un rédito electoral, pero que no soluciona los problemas. O sea, cuando hablamos de que en España hay un problema de empleo o de desempleo y alguien dice que la culpa la tienen los inmigrantes ilegales o los inmigrantes con carácter general, pues está matando moscas a cañonazos. Si la seguridad social, por ejemplo, no tuviera las cotizaciones de los trabajadores inmigrantes que vienen todos los años a este país a mal vivir, pero a cotizar y a llevarse un salario a su casa, seguramente tendríamos más problemas para pagar nuestras pensiones. Es decir, uno de los aportes más esenciales a la seguridad social son precisamente la mano de obra de trabajadores extranjeros. Un problema complicado, muy complicado, como es el del empleo, no se soluciona expulsando a los inmigrantes fuera de España. Más bien al contrario, se generaría un problema mucho mayor. Bueno, si a eso le sumamos esta guerra de las banderas que algunos han cogido también desde su mano, pues seguimos sumándonos una vez más a la solución fácil frente a los problemas complicados. Yo creo que para solucionar los problemas en Castilla-La Mancha, en este país, lo que hay que hacer es abordar el problema, por ejemplo, el problema del empleo, que es a lo que te referías tú. Nosotros tenemos un problema. El empleo ha ido creciendo desde que empezamos a recuperarnos de la crisis. En Castilla-La Mancha llegamos a estar en torno a un 33% de desempleo, lo cual es una auténtica barbaridad. Digamos que algunos economistas sitúan el pleno empleo cuando hay un desempleo estructural que está en torno al 5%, aproximadamente entre el 5 o el 6%. Bueno, estar en un 33%, es decir, que un 33% de la población activa se encuentre en desempleo es una catástrofe que, bueno, ha tenido todas las consecuencias que ha tenido. Estamos en torno al 16, es decir, se ha rebajado de manera importante el desempleo. Pero todo el empleo que se destruyó en los tiempos de la crisis, que era un empleo estable, un empleo a jornada completa, un empleo con continuidad en el tiempo, con salarios más o menos decentes, no se ha regenerado. Todo el empleo que se ha recuperado desde la crisis hasta ahora ha sido un empleo precario. Ha crecido exponencialmente el contrato a tiempo parcial, ha crecido el empleo que no está sujeto a convenio colectivo, aprovechando la reforma laboral, se han formalizado muchos convenios de empresa que están por debajo del convenio sectorial, por lo tanto se ha creado también una guerra de competencia desleal entre unas empresas y otras, las que tienen trabajadores estables y las que tienen trabajadores precarios, los que tienen trabajadores con convenio sectorial y los que no tienen convenio o tienen un convenio de empresa que es miserable.
todo eso ha generado una situación que es por lo que yo decía que a pesar de crecer económicamente, pues los trabajadores están mucho más empobrecidos y tienen mucha menos estabilidad. O sea, hoy un joven no puede decir que tiene perspectivas de futuro hasta que no cumple aproximadamente los 30 años y con mucha suerte y seguramente marchándose de nuestra comunidad autónoma porque aquí no tiene ninguna oportunidad de empleo que tenga algo que ver con aquello para lo que se ha formado, ¿no? Es decir, cada vez hay más jóvenes que trabajan en algo que no tiene nada que ver con lo que el gobierno de Castilla-La Mancha y sus padres y sus familias han invertido a lo largo de 4, 5, 6, 8 años. ¿Cuántos jóvenes hay que tienen un grado, que además tienen 2 o 3 máster de especialización y que terminan trabajando en una cadena de supermercados, que es un trabajo muy digno, pero que desde luego es pues hacer un derroche económico que no se corresponde con el empleo que posteriormente se va utilizando? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en materia de empleo, en esas políticas activas de empleo, y ahí es por lo que digo que el diálogo social es esencial, es sentar al gobierno, o que el gobierno nos siente, mejor dicho, a empresarios y a sindicatos y busquemos fórmulas para dar estabilidad al empleo. Porque el empleo estable hace que las empresas sean más competitivas. Cuando alguien nos dice que el SMI es un problema para las empresas, por ejemplo, en el campo, y ya te dejo preguntarme, que no te dejo que me preguntes. En el campo se nos ha dicho, la subida del SMI es un problema para la agricultura. El problema para la agricultura es el precio de los productos en origen. El problema de la agricultura son las grandes cadenas de alimentación que están explotando directamente a los agricultores, sobre todo a los pequeños. Yo creo que la PAC tendrá que darle una vuelta a cómo se dan las ayudas que se dan y a quiénes se dan para intentar que la PAC sea sobre todo útil para los pequeños agricultores, que son la inmensa mayoría, pero el SMI no puede ser el problema. Es decir, o sea, que los trabajadores vivan en régimen de semiesclavitud nunca podrá ser una solución para el campo. Nunca podrá ser una solución económica para esa actividad primaria, ¿no? Pero además es que en Castilla-La Mancha no es verdad que el SMI vaya a tener una incidencia negativa en el campo, porque tenemos 5 convenios en el campo, 5. De los 5, 3 en su categoría más baja ya tienen establecido por convenio un salario superior al SMI de 950. Es decir, que para esas 3 provincias, que son Cuenca, Albacete y Guadalajara, no es un problema el SMI. Sus categorías más bajas ya tienen un salario más alto. Bueno, todo esto pensando que un trabajador trabaje a jornada completa y por tiempo indefinido, cosa que en el campo no ocurre. En el campo hay muy pocos trabajadores a jornada completa y con contrato indefinido. En el trabajo del campo lo que hay es temporeros que trabajan en campañas concretas y determinadas. Pero si trabajaran todo el año, su convenio dice que ya ganarían más que el SMI. En las dos que no. Pues mira, las dos que no supone, para no contarte toda la película, supone que un trabajador en Toledo, al subir el SMI, le van a tener que subir al que menos cobra menos de 1 euro al día para equipararse. Menos de 1 euro al día. Y si hablamos de Ciudad Real, que es donde hay más déficit, pues para que un trabajador se equipare al nuevo salario mínimo, tendrían que darle aproximadamente 3 euros más al día. Es decir, si eso realmente es un problema para la agricultura, pues es que tenemos un problema, pero mucho más serio que todo eso. O sea, 0,90 céntimos en Toledo para equiparar a un trabajador del campo o 3 euros para equiparar a un trabajador en Ciudad Real no puede ser el problema del SMI. El SMI es un problema para aquellos empresarios que piensan que la economía gira en torno a lo que soy capaz de quitarle al trabajador. Pero si hay muchas empresas en este país que quieren sobrevivir a costa del salario de los trabajadores, pues más nos valdría que esas empresas cerraran mañana, porque desde luego ni van a ser competitivas, ni van a estar en el mercado, ni desde luego van a aportar nada a la economía de esta tierra, ¿no? Desde algunos partidos políticos están reivindicando que ese salario mínimo que el gobierno tiene la intención prevista de irlo subiendo progresivamente a lo largo de esta legislatura se ajusta a una dimensión regional. ¿Cómo lo valora esto? Bueno, alguien que dice que todos los españoles somos iguales y que Cataluña no puede ser diferente al resto, pues luego sí que se atreve a decir que los trabajadores de Castilla-La Mancha no tienen el mismo derecho a cobrar un salario que los trabajadores del País Vasco, por poner un ejemplo. Si el salario mínimo se tiene que ajustar a las condiciones de poder adquisitivo de los ciudadanos de una comunidad autónoma, lo que vamos a hacer es crear una brecha mucho mayor. De media, un pensionista de Euskadi gana casi el doble en su pensión que lo que gana un castellano-manchego. Eso quiere decir que en su vida laboral, el trabajador de Euskadi de media, las medias son muy traicioneras, porque a veces las medias nos dicen cifras
donde unos ganan mucho y otros ganan poco y al final la media parece que todos ganan bastante. Pero en cualquier caso, para este ejemplo nos puede servir. Normalmente la vida laboral de un trabajador de Euskadi en la industria le ha supuesto una base de cotización importante, son unos salarios razonables y por lo tanto tiene una pensión decente. Aún así, como bien sabrás, son los más reivindicativos a la hora de hablar del mantenimiento o sostenimiento del sistema de pensiones. Claro, ellos temen, y con razón, que si el sistema de pensiones quiebra, pues también quiebran su remuneración y sus retribuciones mes a mes, ¿no? Un castellano manchego de media tiene, insisto, casi la mitad. Establecer un salario mínimo diferenciado en función de la renta no sería sino ahondar mucho más en la despoblación y en la desertización industrial de nuestra tierra. Si los jóvenes de hoy se marchan fundamentalmente a la Comunidad de Madrid y el resto, incluso fuera de España, para buscar un salario decente, si además establecemos un SMI, que no olvidemos, el SMI lo que haría sería condicionar toda la tabla salarial de ahí para arriba. Si nosotros condicionamos o decimos que esta tierra tiene que tener un salario inferior a la Comunidad de Madrid porque tiene una renta per cápita más baja, no estamos favoreciendo a la economía. Estamos precisamente haciendo todo lo contrario, hundiéndola y sobre todo pues invitando a los ciudadanos de esta tierra a marcharse a otros lugares a trabajar. ¿Por qué los españoles iban a Alemania a trabajar en la década de los 60 y de los 70? Pues se iban porque por el mismo trabajo cobraban el doble y porque necesitaban recursos para poder tener una casa, para poder alimentar a sus hijos. O sea, la gente se va buscando salarios decentes. Si en Castilla-La Mancha no hay salarios decentes, pues la gente se marchará de Castilla-La Mancha. ¿Se están dando las condiciones necesarias o las ayudas necesarias para que lleguen aquí nuevas empresas a la región y evitar o bajar esos índices de desempleo de los que hablábamos antes? Bueno, a mí me consta que desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se está haciendo un esfuerzo titánico por intentar, entre comillas, y en el mejor de los sentidos, vender nuestra tierra a nuevos inversores, ¿no? Pero yo creo que todavía tenemos mucho más que hacer y sobre todo a mí me gustaría que se pusiera el foco. Hay lugares de crecimiento empresarial que crecen a un ritmo muy satisfactorio, ¿no? Eso no quiere decir que todas las empresas que lleguen traten a los trabajadores bien, que ese sería otro cantar, ¿no? Pero, por ejemplo, el corredor de Henares pues tiene cada vez más demanda de suelo. Las empresas, las muy grandes empresas, se instalan a veces de manera natural porque el corredor de Henares es una salida natural al monstruo económico que supone la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, hasta tal punto que el corredor de Henares es uno de los polos de crecimiento y sus rentas y sus pensiones son infinitamente superiores a las de cualquier otra zona o comarca de nuestra tierra de Castilla-La Mancha. Pero sin salirnos de Guadalajara, pues tenemos dos realidades. La realidad del corredor de Henares y la realidad de la otra parte de Guadalajara, donde es una Guadalajara que está no vaciada, sino lo siguiente a vaciada, está prácticamente desértica en ese sentido. Yo digo que me consta que se está trabajando, pero a mí me gustaría que se diera un impulso, por ejemplo, estando donde estamos, y siendo yo de Albacete, que me perdonen así, aunque solo sea por un instante, el resto de mis compañeros de la región, pues yo creo que Albacete necesita un impulso industrial. Yo creo que necesita que la administración pues eche unas cuantas horas para intentar buscar soluciones, para que nuestros polígonos vuelvan a recuperar ese tono que tenían. La industria brilla por su ausencia en muchos de nuestros polígonos. Son otros sectores los que se han instalado y a veces no son sectores que vayan a traer aparejado el empleo. Necesitamos darle un empuje a nuestro parque aeronáutico, científico y aeronáutico, porque creo que es una oportunidad única. O sea, tener ese parque ahí, tener una industria puntera, tener alguna industria auxiliar que está situada, pero sobre todo tener una puerta a un aeropuerto como es el que tenemos, con muy poco tráfico, por cierto, pero que precisamente eso nos permitiría que pudiera haber pues un crecimiento exponencial de la actividad aeronáutica, de la investigación, del desarrollo, de la logística. Es decir, yo le pediría al gobierno que echara una mano al crecimiento, sabiendo que luego las empresas se instalan donde quieren, por supuesto, ¿no? Pero invitarles a que esta tierra, igual que por ejemplo creo que también Cuenca necesita un impulso, igual que creo que también necesita un impulso la ciudad y la comarca de Talavera de la Reina. Han sido, sobre todo Talavera y Albacete, motores económicos,
no tienen ni con mucho la dimensión que tuvieron antes de la crisis, y yo creo que, bueno, para que haya cierto equilibrio de crecimiento en nuestra tierra es importante invertir, como también habría que darle una vuelta a la comarca de Puerto Llano, que también ha sido un polo industrial muy importante y que ya no pesa ni con mucho lo que pesaba anteriormente. Esos elementos que tienen por ubicación geográfica, por tradición histórica y por necesidad también geográfica, el tener un empuje, pues yo creo que son sitios, insisto, en los que había que decir. Luego, pues Cuenca tiene un problema de despoblación y un problema de empleo y un problema de instalación de empresas. Cuenca necesita. La política y los políticos en este sentido están para eso, ¿no? Para intentar volcarse en esos lugares en los que es necesario. Esto no es ponerle deberes a nadie, porque nosotros lo que queremos es sumarnos también a esa acción de gobierno y en la medida de nuestras posibilidades echar una mano para que todo eso sea una realidad. Cualquier empresa que se instale aquí será bienvenida. Y luego pues hacer una fuerte inversión en lo que es aprovechar nuestra inteligencia, ¿no? Aprovechar a todos esos jóvenes que salen cada año egresados de la universidad y que tienen una sobradísima preparación. Invitarles, ayudarles de todas las formas posibles para que ese proyecto empresarial que tienen en su cabeza pues se quede aquí, se quede en esta tierra, porque no solo tenemos que vivir o sobrevivir de lo que pueda venirnos de fuera, sino yo creo que tenemos también un inmenso potencial, porque creo que no tenemos nada que envidiar en cuanto a la creación de inteligencia con cualquier otra comunidad autónoma. Nuestros jóvenes salen muy preparados y por lo tanto, bueno, de hecho, pues a veces, como decía aquel, no los quitan de las manos, ¿no? Hay muchos jóvenes que están dedicados a la investigación en Estados Unidos, en Alemania, en Australia, en cualquier sitio que podamos imaginar. Hay jóvenes que tienen ideas, que tienen muy buenas ideas y que desde luego nos lo quitan de las manos porque tienen muchísimo potencial, ¿no? ¿Qué papel están jugando los planes o las políticas que se están poniendo a cabo desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, tipo el Plan Adelante, los planes públicos de empleo, que todavía hay gente que duda de su efectividad? Bueno, hay que diferenciar. Por ejemplo, el Plan Adelante, que firmamos la segunda edición el próximo viernes, el Plan Adelante yo creo que ha sido útil, que ha sido muy útil, porque el Plan Adelante lo que ha servido es para apuntalar pues esas pequeñas empresas que estaban tambaleándose después de una crisis feroz. Creo que el gobierno, con acierto, y aquí desde luego quisimos sumarnos, porque aunque es un proyecto que pudiera parecer orientado hacia las empresas, un proyecto que inicialmente podría entenderse como normal, que fuera suscrito por el gobierno y por CECAN, por la patronal, nosotros quisimos sumarnos porque, bueno, nosotros no entendemos unos trabajadores sin empresa como no entenderíamos una empresa sin trabajadores. Es decir, la necesidad mutua no nos convierte en rivales, aunque tengamos diferencias, que evidentemente son razonables, pero sobre todo lo que debemos ser es aliados. Entonces el Plan Adelante, en esta segunda edición, tiene aspectos de avance muy positivos. Hablamos no solo de las 6 líneas de actuación que se vuelven a reeditar el nuevo plan, sino hablamos de 4 palancas que se incorporan a este Plan Adelante, que tienen mucho que ver con la digitalización, que tienen mucho que ver con las nuevas tecnologías, con la I+D, que tienen mucho que ver con nuevas formas de comercialización, con la manera de sumarse sectores para ser más poderosos de cara a los mercados internacionales y su competitividad. Y nosotros que queremos ponerle un acento especial a este Plan Adelante, que se llama estabilidad en el empleo. Yo creo que no se puede avanzar hacia adelante si no se avanza con la creación de empresas y que estas empresas creen empleo estable, porque la única manera de perseguir la continuidad de las empresas es que estas empresas tengan trabajo continuo, es decir, que sus trabajadores tengan estabilidad. Nuestras empresas más competitivas, nuestras empresas punteras, las empresas de las que podamos sentirnos más orgullosos, todas tienen representación sindical, comités de empresa, todas tienen mesas de negociación y de cogobierno empresa-trabajadores, y todas tienen unos altos porcentajes de empleo estable. Lo que nos dice a las claras es que la precariedad nunca es una señal de progreso ni de continuidad de la empresa, sino más bien al contrario, ¿no? ¿El plan de empleo público, por ejemplo? El plan de empleo, el nuevo plan de empleo, estamos terminando la segunda edición del plan de empleo. El plan de empleo hay que pensar que, bueno, para nosotros lo tenemos un poco como un hijo nuestro, ¿no?
Para nosotros, cuando llegó Emiliano al gobierno, fue una prioridad. Decimos, mira, vamos a hablar de todo lo que quieras, pero la primera cosa que nos gustaría que hiciera este gobierno es un plan de rescate. Le podemos llamar como queramos, pero aquel plan de empleo 2015 era un plan de empleo que tenía como objetivo paliar la muy precaria situación que tenían miles de familias en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha había muchas familias que estaban sumidas en la más profunda pobreza e indigencia. Teníamos a gente en las calles que hace apenas 3 años anteriores, pues eran personas como tú y como yo, que tenían la posibilidad pues, de irse un día a comer, de poder salir una noche, de poder irse una semana de vacaciones, es decir, tener una vida normalizada. De repente nos encontramos con gente desahuciada de sus casas, sin prestaciones por desempleo, situaciones verdaderamente dramáticas. Entonces yo creo que con mucho acierto Emiliano situó como una prioridad principal hacer un plan de rescate, que se llamó Plan de Empleo, pero que era un plan de rescate de ciudadanos y que servía para dar cierta dignidad. Establecer su duración por encima de los planes de empleo estándar que hasta ahora se habían hecho de 6 meses también permitía que, finalizado ese plan de empleo, ese plan de rescate, tuvieran muchas de esas familias la posibilidad de poder acceder a prestaciones no contributivas que siguieran dándoles de comer poco más. No nos olvidemos, cuando hablamos de que la gente vive subvencionada y que no quiere trabajar, que una prestación no contributiva en el mejor de los casos no llega a los 500 euros. Yo invito a cualquier familia de Castilla-La Mancha a que intente vivir con menos de 500 euros al mes, por muy pequeña que sea la unidad familiar. Por lo tanto, ese plan de empleo era absolutamente imprescindible. El plan de empleo que queremos hacer ahora tiene que tener una nueva dimensión. Hoy el desempleo no es tan acuciante, aunque es muy preocupante todavía, pero lo que tenemos que hablar es de políticas de empleo. Tenemos que hablar de cómo somos capaces de integrar a esos desempleados realmente en canales, en cauces que nos lleven a nichos de empleo. Es decir, creo que ahora hay que adaptar, y ya no puede ser un plan único, aunque lo sea, sino que tiene que ser un multiplan que se adapte a las necesidades comarcales, industriales o a las necesidades económicas de lugares y espacios. Algo parecido a lo que se hizo con los plan ITI, con esa potencialización de zonas especialmente deprimidas, pues yo creo que este plan tiene que ajustarse como un guante a las necesidades, y las que tenga las grandes capitales seguramente no se parecerán a las que puedan tener las localidades pequeñas o incluso las zonas rurales dispersas. Se me ocurre en la sierra, ¿no?, del Segura, por ejemplo, de Alcalá, ¿no? Ese plan tiene que servir para eso, para intentar dar un nuevo impulso a esos planes de empleo, que esa inversión pública que se hace pues sirva no solo para rescatar, sino también para formar, para intentar conseguir certificados de profesionalidad si fuera necesario, si fuera posible, e intentar que esas personas que están en el desempleo, efectivamente, ese plan de empleo sí les sirva para después poder acceder a un puesto de trabajo. Para ahí necesitamos, evidentemente, la complicidad de los empresarios, porque hasta ahora son Diputación y ayuntamientos los que han estado haciendo los planes de empleo, que han servido para modernizar y adecentar nuestros pueblos y ciudades, que la gente no solo está pintando bancos, como algunos dicen, o mirando, como otros. Yo creo que se han hecho muchas cosas en estos diferentes planes de empleo que han servido para darle brillo a unas ciudades que estaban bastante grises después de la crisis, ¿no? Algunos de ellos incluso han encontrado, han aprendido un empleo que luego les ha servido para trabajar. Pero yo creo que hay que afinar mucho más y hay que buscar esa parte social que es imprescindible para aquellos que aún así van a tenerlo muy difícil y que están pasándolo muy mal, pero luego hay que dar también otros planes para todos aquellos que sí pueden tener posibilidades porque ya tienen una formación adquirida, porque tienen preparación y porque pueden adaptarse a una nueva realidad del mercado. Intentar que ese nuevo plan sirva para crear empleo de verdad, y empleo que además pues luego los empresarios le den ese marchamo de continuidad, que sea empleo estable, que es la mejor manera de salir de esto, ¿no? Vamos a hablar sobre la reforma laboral, que es uno de los objetivos que se ha marcado la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero que algunos sectores están diciendo que en estos momentos hacer esa contrarreforma sería perjudicial, muy perjudicial para la creación de puestos de trabajo, para el trabajo en general. Hombre, ya me hubiera sorprendido de que alguno de esos sectores, como dices, no hubiera dicho eso que está diciendo. Nosotros lo esperábamos. A mí lo que más me gusta del Ministerio de Trabajo es que tanto la ministra como el secretario de Estado son abogados laboralistas y por lo tanto tienen un profundo conocimiento de los problemas que existen en el mercado de trabajo y lo que supone
en el Estatuto de los Trabajadores o lo que supuso y supone la reforma laboral. Bueno, yo a estos sectores críticos lo primero que les diría es que en ningún momento les escuché reclamar diálogo cuando se hicieron las reformas laborales y ahora, curiosamente, para hacer esa contrarreforma dicen que fuera del diálogo no se puede hacer, que de manera unilateral el gobierno no puede cambiar las reglas del juego. Bueno, eso es precisamente lo que nos hicieron. El gobierno del Partido Popular cuando nos hizo la reforma laboral, sin contar con nosotros para nada, nos hizo una reforma laboral supuestamente para mejorar las condiciones laborales en este país. Bueno, esto que por desgracia no es algo que diga yo, esto no es demagógico, son datos contrastables. El empobrecimiento del mercado de trabajo desde que se hizo la reforma laboral es notorio y manifiesto. El debilitamiento de la negociación colectiva, la potenciación del convenio de empresa, es decir, ese convenio donde el trabajador normalmente no tiene capacidad de incidir en regular las condiciones, la rebaja importante que han sufrido los trabajadores en materia salarial y de derechos en general, pues es una realidad que no ha hecho precisamente crecer a este país. Lo único que ha hecho es desequilibrar el reparto de la riqueza entre una sola parte. Es decir, la negociación colectiva, que siempre ha sido un instrumento paritario que ha servido para buscar puntos de equilibrio entre el empresario y los trabajadores, lo que se ha convertido es un arma que utilizan solo los empresarios frente a los trabajadores. Es decir, o trabajas como yo te digo o te vas a la calle. O si quieres tener un contrato indefinido tendrás que aceptar trabajar más horas, cobrar menos salario. Eso son prácticas muy habituales. No estoy criminalizando a la patronal. La patronal lo único que hace es utilizar una herramienta legal. Claro, ¿por qué queremos cambiar la reforma laboral? Porque la reforma laboral es una ley que permite hacer cosas que para nosotros son tremendamente injustas y que además, y para colmo, no han servido para salir de la crisis. Entonces, a todos aquellos que dicen que no es el momento, yo les diría que sí, que el momento es ahora. Ahora cuando todavía tenemos crecimiento económico, ahora que todavía es posible potenciar nuestra economía interna, ahora que todavía es necesario incrementar el consumo en este país, porque en salarios bajos, que son la inmensa mayoría de los salarios en España, los incrementos salariales van directos al consumo, no van al ahorro. No van al ahorro porque alguien que gana 900 euros no ahorra. Todo lo contrario, lo que está es endeudado. Entonces, el consumo se vería incrementado y la inmensa mayoría de la pyme en este país vive del incremento del consumo. Por lo tanto, que crezca el salario mínimo no es sino una ventaja y una oportunidad por un montón de empresas que van a ver cómo se incrementan. El SMI cuando sube también incrementa las cotizaciones en la Seguridad Social. Lo que pasa, al mismo tiempo, también nos están dando una garantía de futuro para nuestro sistema público de pensiones. Hacer la reforma laboral no supone invertir lo que otros hicieron. Nosotros, desde Comisiones Obreras al menos, no queremos que la reforma laboral sirva para machacar a las empresas. No. Es más, la reforma no la hicieron sin diálogo y nosotros queremos que esa contrarreforma se haga desde la mesa de diálogo social. Queremos que se haga desde el diálogo. Y somos conscientes de que seguramente a lo mejor no se puede cambiar todo y que hay que buscar equilibrios para que las patronales y las empresas se puedan adaptar a la nueva realidad. Pero hay cosas que hay que cambiar sí o sí, porque nosotros no podemos establecer en negociación colectiva que la prevalencia de convenios nos diga que el convenio de empresa está frente a cualquier convenio sectorial, porque el convenio sectorial es una herramienta que nos da colectivamente fuerza para poder buscar equilibrios con la patronal. Pero un convenio de empresa es absolutamente desequilibrante, porque la empresa media en este país tiene 5 trabajadores. Si una empresa de 5 trabajadores negocia con sus 5 trabajadores, ¿alguien me dice qué fuerza tienen esos trabajadores para firmar un convenio de empresa ventajoso? No existe ni un solo convenio de empresa que se haya negociado a partir de la reforma laboral, que no sea en una gran empresa, que haya mejorado las condiciones del convenio sectorial. Todos han empeorado sus condiciones. Y no por eso esas empresas se han hecho más competitivas. Ni siquiera, por desgracia, muchas de esas empresas han aguantado el tirón de la crisis. Se han tenido que cerrar en muchos casos. Porque buscar la competitividad en la bajada de salarios, pues es poco menos que suicidarse, porque eso no te hace más competitivo. Te hace más competitivo pues hacer productos de calidad, sumarte con otros empresarios para hacer lobbies que puedan llegar a los mercados europeos con más fuerza. Es decir, son otros los mecanismos, los sistemas. Entonces, a todos aquellos que dicen que la reforma laboral no es buen momento para hacerla, yo le diría que el momento precisamente es ahora.
Y eso no se hace porque haya un gobierno bolivariano o comunista, sino porque se hace por personas que hasta hoy lo que han demostrado es que tienen sensibilidad con el mercado de trabajo y que son perfectamente conscientes de cuáles son los déficits que tiene nuestro sistema actual y cómo puede mejorarse. Y que están dispuestos, lo dijeron la semana pasada en esa primera reunión que tuvimos, donde estaba la patronal, COE, CEPIME, comisiones y UGT, donde dijeron que ellos quieren que cualquier avance social, cualquier modificación legal que se vaya a hacer en materia de relaciones laborales, se quiere hacer en torno a su mesa. Hasta tal punto de que son muchos los empresarios que han criticado el SMI, pero que a nadie se le olvide que la subida de SMI se firmó con COE y con CEPIME. Que digo yo que algo sabrán de esto para al final haber podido llegar a un acuerdo y un entendimiento y suscribir esa subida. Yo creo que ellos han entendido perfectamente que esa subida no va a hacer sino mejorar las condiciones económicas en este país. Vamos a cambiar de tercio un poco. Comisiones Obreras también estuvo presente en esa mesa regional del agua de Castilla-La Mancha que se celebró hace unos días aquí precisamente en Albacete. ¿Qué sensaciones le dejó esa primera reunión de cara a conseguir ese consenso unánime que pretende? Yo creo que el principal valor que tuvo la mesa es que no faltaba nadie. Es decir, que agentes económicos, empresariales, sindicales, entidades financieras, locales, autonómicas, políticos, partidos. Es decir, estuvimos todos los castellano-manchegos y todos coincidimos en que el agua es un elemento de desarrollo, de cohesión y de futuro. Eso es lo más importante, luego los matices serán miles, lo que hay que buscar son puntos de encuentro. En Castilla-La Mancha históricamente hemos sido absolutamente solidarios por convicción, no solo porque hayamos sido forzados a ello, que también, porque todas las confederaciones hidrográficas se construyeron al margen de Castilla-La Mancha y se hicieron con el objetivo de beneficiar solo a otros territorios o a otros intereses económicos, eso que a nadie se le olvide. O sea, Castilla-La Mancha fue la gran olvidada en política de agua en este país, en la predemocracia, y luego hemos sido incapaces de construir cierto equilibrio en plena democracia en este país. Yo creo que es perfectamente legítimo que el gobierno de Castilla-La Mancha tome esa bandera, en este caso la bandera sí me gusta, y que se sume a toda la sociedad castellano-manchega para intentar reivindicar pues algo tan sencillo como solidaridad, como el derecho a tener también crecimiento económico con el agua, una reivindicación que creo que debería estar por encima incluso de estas dos anteriores, que se llama equilibrio y sostenibilidad medioambiental. O sea, no puede ser que tengamos tuberías infectas o que tengamos ríos como el del Tajo que sean absolutamente vergonzosos. Hay miles de fotos que deberían de sonrojar a cualquier político de este país cuando ve cómo se juntan el Jarama y el Tajo y cómo el Tajo se convierte en un río infecto sin recursos y sin vida, ¿no? Pues yo creo que la ecología, la sostenibilidad tendría que estar por encima de todo eso, como os decía, la economía y la solidaridad. Todo eso al final se englobaría en derechos. Yo creo que los derechos tienen que ser colectivos y que todos tenemos que tener derecho al agua. Por supuesto, en primer lugar, el derecho a tener agua para beber, para el consumo humano. Porque no se nos olvide que mientras se aprueban nuevos trasvases desde el Tajo Segura, pues es que hay localidades de la cabecera del Tajo que están abasteciéndose con camiones cisterna. Es decir, es que esto es un mundo al revés y esto uno lo dice y parece como si estuviera diciendo algo que es una barbaridad y sin embargo es algo que se ha producido a lo largo de los últimos años de manera habitual. Por lo tanto, yo creo que en este sentido y buscando, como te decía al principio, esas complicidades con este gobierno, pues yo creo que hay que exigir que sea una política de agua en la que Castilla-La Mancha tenga el mismo derecho que puedan tener cualquier otro, sin intentar hurtar los derechos que puedan tener la comunidad murciana, por ejemplo, ¿no? que se han puesto muy beligerantes con el tema de los trasvases. Pero es que tenemos tecnología, estamos en el siglo XXI, tenemos tecnología para que en esa comunidad autónoma hubiera agua suficiente, porque es que hasta donde yo sé el Mediterráneo baña sus tierras. Y existen desaladoras, algunas a un bajísimo rendimiento, que serían, o que podrían tener un potencial para dar toda el agua suficiente para ese riego. Es verdad que ese agua hoy, a fecha de hoy, es más cara que el agua que se les regala prácticamente con el trasvase. Pero es que la economía
tiene que tener y tiene que contar con los factores de lo que es una evolución ecológicamente sostenible. Entonces, si es posible desalar para regar, yo creo que eso tiene que estar por encima de la desecación de los ríos. Y eso es algo que sí o sí tiene que avanzar. Yo creo que ellos son conscientes de que están en sus últimos años de trasvase y por eso están, de alguna forma, tan enrabietados. Pero eso tiene que ser una realidad. Y luego, que no se nos olvide, el cultivo intensivo que se está produciendo en algunas de esas zonas está teniendo un efecto muy nocivo para el medio ambiente. O sea, yo no sé si se han cargado ya el Mar Menor o no, pero van camino de ello. Las últimas riadas, que tienen mucho que ver con el cambio climático, que también viene provocado por estas cosas, la cantidad de pesticidas y de elementos químicos que se introducen para ese cultivo intensivo están cargándose otra de las principales actividades económicas de la Comunidad de Murcia, como es la actividad del turismo. Entonces, no se trata de que sea solo el mercado. Yo creo que aquí tiene que haber acción política porque el mercado se ha demostrado que en este sistema neocapitalista nuevo el mercado es incapaz de autorregularse. Se ponen a hacer viviendas y revientan una burbuja que nos ha llevado por delante a todos. Se ponen a cultivar y se cargan el mar, los ríos y se lo cargan todo. El mercado no puede regularse solo. Hay medidas de control que tienen que establecer la política y los políticos para que el mercado no nos lleve por delante, porque que no se nos olvide. El mercado laboral, que es de lo que hablamos al principio. Si al mercado laboral le dejamos que tire solo, pues al final somos capaces de volver a contratar esclavos como en el siglo XIX. Pero vamos, nadie se asombraría. De hecho, nadie se asombra cuando ve a multitud de trabajadores en épocas de vendimia o de recolección de cebolla y luego cuando va a la Guardia Civil se da cuenta de que no están dados de alta, que trabajan 12 horas y que cobran a 5 euros la hora la recogida de cebolla, como mucho, ¿no? Bueno, veremos qué pasa. Nos tenemos que ir despidiendo, pero sí que me gustaría brevemente objetivos de Comisiones Obreras de cara pues, a estos próximos meses, a estos próximos años y las principales reivindicaciones. Mira, nuestro objetivo es ser cómplice de los trabajadores en sus reivindicaciones, intentar conseguir que cada día los trabajadores estén un poco mejor y luego cómplices con el gobierno porque hay muchas cosas que hacer. Nosotros, como agentes sociales, no se nos olvide. Para mí es un orgullo y no es fácil, ¿eh? Nosotros, con los datos, tenemos en la actualidad un 44,6% de representación. O sea que de cada 100 delegados elegidos en esta tierra, casi 45 son de comisiones obreras. Eso nos obliga, aparte de enorgullecernos, nos obliga a ser muy responsables con lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos y nos debemos a los trabajadores y a las trabajadoras y queremos ser, porque así nos lo permite la legislación, la propia Constitución, queremos ser elementos de cogobierno, queremos que el diálogo social tenga su máxima expresión. Los objetivos, mejorar los salarios de la gente, eliminar la siniestralidad de las empresas y buscar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Seguramente se pueden ver como objetivos en el horizonte, como perseguir una utopía, pero yo creo que esas utopías son perfectamente alcanzables. Muy bien, pues Paco de la Rosa, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, muchas gracias por estar con nosotros y analizar estos asuntos que hemos tratado. Ya le emplazo a próximas entrevistas. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, un placer. Muy bien. A ustedes también les doy las gracias por seguirnos un día más en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Ya saben, les estamos contando toda la actualidad. Nos vemos pronto. Gracias.